Y entonces el Imperio Romano creo que empezó siendo una monarquía, luego una república y luego un imperio. Eso No es. sé si podrías hablarnos, eso, pues se funda, como tú decías, en esos campos de tierra batida, y cómo empieza a crecer, cómo empieza a forjarse el imperio más grande probablemente de la historia, que luego hablaremos, un imperio sin límites, al parecer. Sí, no deja de ser sorprendente, ¿verdad? Tú mismo, mientras hacías la pregunta, tu expresión, la cara te iba cambiando y te prometo que, bueno, yo ya llevo casi más de un cuarto de siglo enseñando estas cosas o intentando enseñarlas y no dejo de sorprenderme, ¿no? Por ejemplo, ahora yo en la facultad estoy ahora precisamente en los temas del origen de Roma y claro, mientras estoy explicándolo a mis alumnos, por dentro estoy pensando lo mismo que tú me acabas de preguntar, es decir, ¿cómo es posible que estas colinas con cabañas que los arqueólogos han reconstruido son cabañas de adobe, de paja y de madera? Esas colinas con esas comunidades de aldea que toman esa decisión de formar una civitas, una comunidad política muy modesta al principio, empezase a guerrear con las comunidades de alrededor y poquito a poco fuera consolidando bases territoriales en el Lacio. Yo creo que ahí está la clave. La clave está en que Roma, en fechas relativamente tempranas, logra establecer una base territorial todavía muy leve, todavía muy pequeña, pero sí muy consistente en el Lacio, en su entorno inmediato. Y a partir de ahí, durante siglos, irá extendiéndose en Italia central y ya un poco hacia el norte, y el gran cambio va a ser cuando logre conquistar las tierras del sur de Italia, que por cierto estaban pobladas por importantes comunidades de origen griego, de la colonización griega. Entonces, sí, para que el público se sitúe muy fácilmente, la historia del mundo romano, si tomamos incluso ese siglo VIII antes de Cristo, ¿no?, que es un poco convencional, pero como punto de arranque, y finales del V después de Cristo, 8 y 5, 13, 1300 años, como final del Imperio Romano en Occidente, porque el Imperio Romano de Oriente, como todo el mundo sabe, va a perdurar hasta 1453, es decir, mediados del siglo XV, ¿no? Un milenio más todavía, pero bueno, si nos quedamos en Occidente, son 3 grandes etapas. Entre el octavo, si tomamos esa fecha, entre el octavo y finales del sexto antes de Cristo, la época monárquica, los reyes de Roma, la república, que se instaura según la datación tradicional en 509 a.C., finales del sexto, hasta el cambio de Octavio a Augusto. Es decir, este personaje, del que si quieres luego podemos hablar un poquitín, es el que va a reformar las bases políticas de la república de tal manera que construye una autocracia personal. Es el primer emperador, Augusto, por lo tanto en el cambio de era, para entendernos, ya es el imperio, hasta finales del siglo V. Es decir, que fijaos, son 3 grandes etapas de un cuarto de milenio, que Isaac Newton, el famoso matemático del siglo XVII y primerísimos años del XVIII, le llamaba la atención que en 244 años que la versión canónica decía que había durado la monarquía, solo hubiera 7 reyes. Bueno, luego la república medio milenio y el imperio otro medio milenio. Y si quieres empezamos un poco con la monarquía. ¿Cómo eran esos reyes? ¿Cómo vivía la gente ahí? ¿Qué es lo más importante de esa época? Porque aparte, Santiago, y luego pues si no, pues hablamos y tal, Gladiator, ¿en qué momento lo situamos? Porque yo creo que la mayoría de la gente cuando piensa en Imperio Romano le vendrá a la cabeza el Circo Máximo, las batallas, Russell cuadrigas, Crowe. tal. Y Russell Claro, Crowe. claro. Entonces, ¿eso en qué época es eso? O sea, Sí. Pues la primera película de Gladiator, porque la segunda, bueno, tengo entendido, no estoy muy seguro, pero parece ser que está ambientado en la época de Caracalla y Geta, que son, Caracalla es emperador a comienzos del siglo III. Pero la primera, Gladiator, digo esto sin saber muy bien, porque solo hemos visto claro. los 2 trailers, pero algo que he visto por ahí tiene pinta de que está ambientado ahí, pero hasta que no vea la película no lo puedo contestar. Pero el primer Gladiator, que está en época de Cómodo es emperador a finales del siglo II de nuestra era, finales del siglo II después de Cristo. Entonces, en esa línea del tiempo que he trazado, pues estaría de la mitad hacia adelante, en esa gigantesca línea del tiempo. Del imperio. No, de lo que es toda la historia de Roma. En la línea de lo que es el imperio estaría, digamos, en la parte finales de la parte inicial. Vale. El imperio, que son 5 siglos, tiene una etapa inicial de unos 2 siglos y medio, más o menos, que es el Alto Imperio, el Principado, y
la época de Marco Aurelio, el personaje del grandísimo Richard Harris, y Cómodo, el personaje de Joaquín Phoenix, se ubica en las últimas décadas de Marco Aurelio y Cómodo, las últimas décadas del siglo II de nuestra era. Por lo tanto, finales del principio del imperio.